Saben ustedes que apenas empezó esta situación de la investigación del doctor Ramos Padilla, ambos bloques de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Frente para la Victoria le solicitaron tanto al presidente de la Cámara de Diputados como a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, la convocatoria para la comisión bicameral del seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, que nosotros queríamos en esa oportunidad, una vez constituida la comisión, citar al fiscal Stornelli, citar al procurador a cargo, que es el doctor Casal, para que den explicaciones y para que informen sobre todo lo que se empezaba a visualizar a partir de la investigación del doctor Ramos Padilla. También saben ustedes que eso no sucedió, que hasta el día de hoy los diputados y los senadores que tenemos la obligación del control político del Ministerio Público Fiscal, porque ustedes saben que los fiscales, al contrario de los jueces, no están sometidos al mecanismo de juicio político, no podemos ejercer ese control, habida cuenta que no está conformada la comisión. Después de un mes de haber pedido la constitución de la comisión y habiendo hoy el doctor Ramos Padilla declarado en rebeldía al doctor Stornelli, lo cual se constituye en un caso casi inédito en la historia jurídica argentina, que un fiscal sea declarado en rebeldía por no asistir al menos en 4 oportunidades a la convocatoria a declaración indagatoria. Nosotros creemos que lo que tiene que hacer el procurador a cargo Casal es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta que el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Para nosotros ajustarse a derecho es que el doctor Stornelli concurra a la declaración indagatoria. ¿Por qué lo hacemos en la conferencia de prensa? Que estamos acá junto con el senador Fuentes y senadores y diputados de ambos bloques. Justamente porque no tenemos constituida la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, porque si no hubiésemos podido citar a esa comisión tanto al doctor Stornelli como al procurador para que nos explique por qué, con un hecho harto evidente de que el doctor Stornelli está escapando a las resoluciones de la justicia, no toma ninguna acción, que en este caso nosotros creemos que tiene que ser una acción suspensiva hasta tanto el doctor Stornelli no se ajuste a derecho y concurra a la declaración indagatoria. ¿Qué le dice a quienes sostienen que desde el kirchnerismo quieren hacer caer la causa de los cuadernos? Nosotros no queremos hacer caer ninguna causa, porque nosotros queremos que se cumpla con la ley. Si cualquier ciudadano argentino, cuando es llamado a declaración indagatoria, desde la expresidenta de la Nación a cualquier ciudadano concurre a esa declaración indagatoria, no se puede entender como alguien que está involucrado en el servicio de justicia como un fiscal, durante 4 oportunidades eludió esa declaración indagatoria. Entonces a nosotros nos parece que esa es una situación absolutamente inaudita, más en el marco en que vive el país y en el que vive el Poder Judicial. Y no voy a tomar frases mías. Ustedes han escuchado al doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a hablar de la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial en la Argentina de hoy. Seguramente que estos casos que suceden alrededor del fiscal Stornelli aumentan la falta de credibilidad en la justicia. Entonces, en un país en donde la situación económica es una situación que todos los días se agrava más, donde el gobierno parece no tener control de las variables macroeconómicas, hay una situación de debilidad institucional como la que tenemos hoy en la Argentina. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Nación no son conformadas, vaya a saber por qué. Hay un fiscal de la República que durante 4 oportunidades no concurre a una declaración indagatoria. A nosotros nos parece que se exigen algún tipo de respuesta. La respuesta que nosotros creemos que tiene que dar el procurador a cargo de la Procuración, que es el doctor Casal, es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta tanto el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Nadie le está pidiendo otra cosa al doctor Stornelli que se ajuste a derecho, que vaya a la declaración indagatoria que lo está
la está solicitando ya en 4 oportunidades el doctor Ramos Padilla. E insisto con lo siguiente, si nosotros hubiésemos tenido conformada la comisión permanente de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, haríamos este reclamo que estamos haciendo ahora a través de la comisión. Pero como no está conformada por voluntad del oficialismo, nosotros nos vemos obligados a plantear este tema delante de cada uno de ustedes. Perdón. Hay una cuestión también de cuya gravedad se ha omitido. Nos enteramos ya hace relativamente poco, a través de un medio de difusión nacional, prácticamente socio del otro medio hegemónico, que ya había una agenda pactada en el Parlamento. Es decir, cuando la realidad nos muestra desde el desabastecimiento alimenticio, las leches truchas, los tarifazos, este Parlamento se entretiene con 4 o 5 temas. Y ante la presencia del jefe de gabinete, que vamos a recordar, reforma el 94, en realidad una figura del derecho parlamentario que tiene sentido cuando hay veto de censura. Es decir, en el sistema parlamentario el primer ministro se presenta y si no satisface su respuesta, se vota la censura y se arma nuevo gobierno. Encima que tenemos que funcionar con esto mínimamente exigimos seriedad y respeto al jefe de gabinete al Congreso. Yo quisiera que ustedes leyeran las 300 preguntas que nuestro bloque de senadores le efectuó al jefe de gabinete y cuáles son las respuestas. Agrupa generalidades y se permite ironías. Básicamente una actitud de provocación, exactamente con la misma actitud de provocación tuvo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa cuando nos vino a informar del Estado de la Nación. Está todo bárbaro, está todo maravilloso. Ahora, cuando uno le pregunta el volumen de deuda, no sabe. Cuando uno le pregunta cómo la van a calcular, no sabe. Cuando uno pregunta, ¿no es cierto?, qué pasa con la adjudicación de obras, no sabe. Esas son las respuestas. Es una falta de respeto a este Parlamento. Lo segundo, a la pregunta que hizo recién alguien, en un momento dado, por unanimidad, la bicameral de inteligencia lo recibió el juez Ramos Padilla. En algún momento se sorprenden los diputados del oficialismo porque dice, ¿cómo es posible que este muchacho D'Alessio tuviese en su casa tanta documentación comprometedora, como dando un manto de sospecha? Entonces ahí yo manifesté, supongamos que es un topo este muchacho, ¿verdad? Supongamos que hay una perversa maniobra de contrainteligencia en el cual este joven se inmola, ¿no es cierto?, en aras de esa pregunta para perjudicar una causa o no. La pregunta fue a los miembros del oficialismo, ¿no es necesario investigarlo si hay una operación también de contrainteligencia? Así que hubo unanimidad de investigar lo que es un aparato de inteligencia que hoy quiero también la gravedad de lo que no nos responde el jefe de gabinete. ¿Desde qué momento la inteligencia argentina carece de autonomía nacional? Nuestro servicio de inteligencia, por acción u omisión, ha quedado subordinado al mandato de la inteligencia americana e israelí. Y esto está claramente demostrado, ¿no es cierto?, en las grabaciones que tenemos. Porque supongamos de que, como dice el director de la agencia de inteligencia, no son miembros de la agencia quienes hoy están involucrados. La pregunta es, al hombre que tiene la inteligencia argentina y es responsable junto con el presidente, ¿cómo nuestro aparato de contrainteligencia estatal no detectó que estas organizaciones existían? Entonces es gravísima la situación. Por un lado, la omisión que el jefe de gabinete hace de sus obligaciones de informar en verdad a este Parlamento de los hechos de la política y de los datos, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, esta connivencia dolosa entre inteligencia, jueces, gobierno, ¿no es cierto?, y periodistas. ¿Qué le sugiere la conducta de Casal, Fuentes? No voy a, estando en curso, yo no voy a omitir, ¿no es cierto? Hoy tengo entendido de que ha habido un pedido, ¿no es cierto?, que ha efectuado Casal en este momento. Desconozco el alcance del mismo. Una vez que lo conozca voy a opinar. Lo que es evidente que ha sido renuente, ¿no es cierto?, y no ha cumplido con la obligación que tiene que cumplir. No tiene excusa Stornelli para no presentarse. ¿Cree que tiene alguna excusa para no presentarse, Stornelli? Evitar el procesamiento, mi amigo. Cualquier ciudadano, digamos, con el mínimo de prueba que está en la causa, ya estaría procesado, ¿está claro? Él prefiere ¿Por qué cree que prefiere la rebeldía? Stornelli no se presenta porque tiene además apoyo político de parte del gobierno para no hacerlo. Yo a mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que en este momento Stornelli, a partir, recuerden ustedes la secuencia, las conductas de los 3 poderes. Cuando se tomó conocimiento de la gravedad de la imputación que hizo el magistrado de que en la Argentina había un aparato de inteligencia
paraestatal o estatal extorsionador en connivencia con jueces, funcionarios y periodistas, el Congreso de la Nación inmediatamente invitó en la Cámara de Diputados al magistrado y la Comisión Bicameral de Inteligencia lo recibió con unanimidad. ¿Cuál fue la conducta del Poder Judicial? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, remitió lo que el magistrado reclamaba, atento que no había nafta, ¿no es cierto?, para trasladar detenidos, por ejemplo. Esa era la cabeza del Poder Judicial, que está en deuda. Ante el Estado hoy que está la justicia, la Corte Suprema como autoridad, alguna medida debe tener. ¿Cuál fue la conducta de la cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente Macri? Apenas se enteró, ¿no es cierto?, de la existencia del auto del magistrado Ramos Padilla, estalló en furia, deliberadamente lo trascendió a los medios y ordenó la decapitación, que echaran al juez. Esas son las conductas de los tres poderes de la Argentina. Senador, ¿usted citó la Comisión de Inteligencia de Stornelli? ¿Cómo? ¿La Comisión de Inteligencia del Senado citó a Stornelli en alguna oportunidad? No hemos citado de eso. Son tareas que le correspondería hacer precisamente a la comisión que nunca se ha constituido, que es la bicameral de seguimiento de la actividad de la Procuración, no a la Comisión de Inteligencia. Esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, digamos. La idea es que estamos ante algo muy grave. Imagínense que estamos en el Senado, en diputados, cómo le llega al público común, a la gente común y al delincuente común de hechos menores. Y la gente va dimensionando, ¿no es cierto?, que es el avasallamiento de la soberanía nacional. Así como la Argentina no tiene una política económica soberana hoy, sino quien gobierna la política económica es el Fondo Monetario, reconocido por el propio funcionario, ni la seguridad, con los convenios de capacitación, compra de armamento con Israel, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que hace la ministra Burrich, ni la inteligencia, ¿no es cierto?, que hace el señor Arribas, son soberanas. Están hoy directamente dependiendo de los mandatos e instrucciones precisamente de estas potencias. Diputado Rossi, ¿qué opinión le merece la carta de 30 legisladores del kirchnerismo apoyando directamente al fiscal Stornelli? Bueno, me parece que muestra la debilidad del fiscal, ¿no? Lo ciertamente que el oficialismo tiene mucha mayor cantidad de diputados, cerca de arriba de 100 diputados en la Cámara de Diputados. Creo que un pronunciamiento con solamente 30 diputados, encabezados por los diputados más ligados a la coalición cívica, sobre el fiscal Stornelli, muestra el flaco apoyo que tiene hoy el fiscal Stornelli. Acá la realidad es que hay un cuadrilátero de 4 vértices. Uno de los vértices, lógicamente, de D'Alessio, o el vértice en el Poder Legislativo es la doctora Carrió, que tiene claramente vinculación con D'Alessio y con todos los servicios de inteligencia. El otro día en el programa de Mariana Fabiani dijo que ella no hacía inteligencia, hacía tareas de contrainteligencia, que es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea y eso está prohibido taxativamente por la Ley de Inteligencia Nacional, que prevé que solamente los organismos autorizados para tal pueden hacer inteligencia. El otro vértice es el fiscal Stornelli y el tercer vértice es el periodista Santoro, ¿no? Son todos los vértices que están involucrados en esta trama que promete lamentablemente ser mucho más, como dijo el doctor Ramos Padilla cuando estuvo acá en la Comisión de Libertad de Expresión, la extorsión del dúo D'Alessio-Stornelli al empresario Echevez es una parte de todo lo que se está descubriendo y sabiendo. Así que nosotros lo que sostenemos es que hay que dejarlo al juez actuar y llevar adelante la investigación con todos los recursos necesarios para descubrir y desenterrar esta trama de servicios orgánicos e inorgánicos de inteligencia que lo único que hacen es operar en contra de empresarios, periodistas, dirigentes gremiales, sindicales, políticos, que es lo que está sucediendo hoy claramente en la Argentina. ¿Han pedido el apartamiento de la diputada Carrió Subi, que es del Parlasur, y también de Oliveto en la legislatura porteña? Pero mezclaste todo, digamos, no. Nosotros lo que hemos presentado es un proyecto de resolución para excluir del Congreso de la Cámara de Diputados a la diputada Carrió y a la diputada Oliveto por inhabilidad moral sobreviniente. Esto no es un invento mío, esto figura claramente en la Constitución Nacional. Las cámaras son las que juzgan el título de cada uno y las habilidades y las aptitudes que tiene cada uno de los diputados para desempeñarse. Hay 2 momentos en donde la Cámara juzgan esas aptitudes, el cuerpo. Uno es cuando antes de jurar y el segundo momento es el que, en el caso de que en el ejercicio de las funciones de diputados se genere un hecho
que sea profundamente inmoral, existe la posibilidad de excluirla, y el término es el que utiliza la Constitución Nacional, de la Cámara de Diputados. Y para mí está claramente comprobado la relación de Carrió con este aparato paraestatal de inteligencia. A mi criterio, Carrió hace muchos años que viene siendo una consumidora habitual de los informes de los servicios de inteligencia. El caso de D'Alessio, a mi criterio, lo ha dejado verificado. Rossi, Perdón. ¿desde qué poder se dirime esto? ¿Desde el poder legislativo, desde el ejecutivo o desde el judicial? ¿O de los tres juntos? ¿Sobre qué cosa? Este tema tan grave que es el tema de lo que estamos atravesando ahora. No, bueno, nosotros lo que estamos planteando son las cosas puntuales. Nosotros, ¿cómo empecé yo la conferencia de prensa? Diciendo, hace un mes, tanto el senador Fuente como yo, lo que planteamos fue la creación de la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que es la comisión que tiene el Congreso de la Nación para seguir el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Esa comisión tiene entre sus potestades poder citar en cualquier momento de los procesos a cualquier miembro integrante del Ministerio Público Fiscal. Digo más, tiene otra potestad que se dice poco, que es verificar el cumplimiento acertado de la aplicación de la ley del arrepentido. Pero, o sea, la punta de bueno, entonces, no lo convocó nunca ni el Senado ni la Cámara de Diputados. Ante esa situación, nosotros, y ante la declaración en rebeldía del juez Ramos Padilla, nosotros lo que estamos planteando claramente es la suspensión del doctor Stornelli hasta que, como dije al principio, se ajuste a derecho, que para nosotros es concurrir a la declaración indagatoria. Ante su pregunta, es decir, primero lo que imagina la gente. Yo creo que el primer problema que uno tendría que plantearse es si esto que se describe ahora es un acto aislado, si esta podredumbre es únicamente esta casuística, o acá hay una sistemática, hay una metodología que compromete seriamente estructuras del Poder Judicial, legislativo, ¿no es cierto?, y político. Por eso es atinente su pregunta. Lo segundo, la Constitución establece mecanismos de corrección. Por eso hay un autocontrol de poderes. Es decir, cuando uno tiene la certeza, cuando se le va sumando desde las manifestaciones del propio presidente de la Corte Suprema de que nadie confía en la justicia, en el deterioro de la misma, si a su vez aparece el magistrado sin involucrarlo, es la Corte Suprema de la Nación, cabeza del Poder Judicial, quien debe instrumentar las medidas para ordenar esta cuestión. Y en última instancia, le toca al Poder Legislativo hasta el dictado de puesta en comisiones de parte del Poder Judicial, si eso no es adecuado. Que sí, que la Constitución establece los mecanismos. Lo que acá hace falta es la voluntad política para llevarlo adelante. Y esa voluntad política únicamente puede plasmarse en función, ¿no es cierto?, del acto electoral democrático de octubre, donde daría la impresión que hay algunos que no tienen muchas ganas de llegar.